Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Hay que ver que llevamos haciendo esto 5 años y todavía no hemos aprendido. Yo cada vez que pongo la música me equivoco. Es un nuevo reto, es un nuevo reto. Somos 5 años más mayores. Sí. Yo Sobre todo no digo él, más. sobre todo él. Uno más que otros, claro. Además que le veo a Magister hoy que viene de gala, viene con una camiseta chula. La semana que viene te la voy a explicar por qué es esta camiseta. Bueno, ya te lo expliqué la semana pasada. Ah, la semana pasada me lo explicaste. Sí, No me acuerdo. Sí, que es la camiseta que me acordaba mucho de vosotros. Ya estaba sí, por sí, culo. sí. Eso lo de a tomar por culo lo dice mucho un amigo mío de cabeza. Ah, sí. Sí. Pues no sé si es que los de cabeza. Antonio. No, de Corral, perdona. Ah, Perdona, que además que es un embajador ilustrísimo, porque donde va, mienta Corral. Y Santonio, un saludo para ti. Por supuesto. Bueno, pues nada. Que ya hemos cogido el ritmo de programas. Ya sí Saludos a nuestros oyentes, hombre, que volvemos después de... ¿Cuántos meses? No, escucha, vamos a ver. Ay, es verdad. Desde que te haces moños en la cabeza. Se me va la cabeza. Desde que te haces moños estás fatal. Se me ha ido. Vamos la a ver, cabeza. que ya hicimos la semana pasada un programa. Estoy... Sí. Necesito vacaciones, Sí, chicos. sí. Os lo he dicho. Es más, nos hemos traído ahí nuestro invitado otra vez, que quería venir él además, que estamos encantados con que venga, precisamente para que no tengáis que trabajar. Así que, Masi, que Dime. sepas que estás aquí Muy buenas. porque estos no quieren trabajar. Me lo creo. ¿Verdad que sí? Haces bien. Y también porque queremos escucharte, que nos gustan mucho tus historias. Exactamente. Eso es la principal razón, no lo que dice Magister. Así que nada, tenemos hoy otra vez aquí a don Maximino Sánchez Ventosa, ¿es verdad? Sí. Que ¿Te has leído el programa de las fiestas? siempre me lo leo y siempre, sobre todo lo que tú publicas. Y Martínez Lázaro. Y Martínez Lázaro, que el Lázaro también estaba perdido, ¿no? Sí. Claro. Todo el mundo nos hemos quitado los apellidos compuestos. Sí. Se han perdido. Mi padre, que es García Díaz, ahora últimamente ya con 82 años, está reclamando que él debería ser García Cantareo Díaz Mínguez. Sí, Exactamente. exactamente. Que podía tener yo aquí... Pues anda que no anda que no tienes apellidos. Claro. Y, pues, No, es que era así. Sí. Es que era así. Es que para, por ejemplo, Sánchez Ventosa, digamos que el Sánchez mío es distinto del de Casildos, que me dice, es que yo soy Sánchez Márquez, y eso es un linaje, otro linaje, que lo dices por ahí, se piensa que es De nobleza. esto es de nobleza o tal. No, sencillamente los de este apellido son de una familia. de una familia y los de este apellido son de Son otra. de otra. Ajá. Coincidimos Sí. en el primero, pero en el segundo no. Esto Además, es. eso, por parte de mi abuela, que por cierto, tengo que hacer un día un programa porque hay apellidos que han desaparecido en Santa Cruz y se han convertido en apodos o en motes. Sí. Por ejemplo, los Poviches. Sí. Supongo que mi abuela sería Sánchez Poviche. Sí. Y sin embargo han sido las Povichas. Supongo, y se ha quedado de supongo apodo. no. Seguro, 100%. Sánchez Poviche. Igual que los Balas eran Parla Balas también. No, Tengo- Parla. No, no. Solo Parla. Pues entonces tengo un censo de no sé qué año en el que aparecen los mozos a tallar y hay un Manuel, me parece, Parla Balas. No, es Parla y no pusieron entre paréntesis. Es que de Ajá. todos los motes, los balas han sido Parla toda la vida, hijo. Sí. No. Pues en este caso aparecen los dos. Se conoce que le pusieron, en vez de segundo apellido, le pusieron el mote. Esto es. Y los Trastos también eran García Trastos. Sí. ¿Ves? Que eso además yo no he encontrado todavía el sentido, no he encontrado el sentido ¿De Trastos? De Trastos, porque por ejemplo los Ricote, que es Ruiz Ricote. Yo sí, de culo choto sí. Pero eso no tiene nada que ver con los apellidos, eso es el mote. Yo de culo choto sí que encontré. Estuve ahí casi 5 años buscando lo de culo choto. ¿Y qué te hablando, salió? ¿Y qué te salió? Y hablando con Alcázar, con Paco Alcázar, me comentó que es que un familiar suyo dijo a una chica, uy, qué culillo de chota que tienes. Y desde ahí, culo choto, toda su familia. Pues sí.
Pues puede ser. Pues Puede ser, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Sí, Eso fue lo que me dijo Paco Alcázar, sí, el padre. sí. Pues es que ya he decidido ponérmelo, ¿sabes? Y además hay unas que les llaman las ventosas, que ellas saben que es Sánchez Ventosa y me han mirado como diciendo, tú te lo has puesto, deberíamos ponerlo Bueno, a es lo que nosotras dice mi también. padre, dice, ahora ya a mi edad yo me debería poner mis apellidos y tal. Luego hablamos otro día un programa sobre esto Ajá. y además has dado pie cuando has dicho de los poviches y eso. También tenemos datos. Da pie a otro programa que además yo quería hacerlo saber porque me ha salido la tejera vieja que la estaba buscando yo. Y en la calle, era la casa vuestra de los poviche de la calle Llano. Todo ese terreno, Lo que fue la tejera vieja. Ajá. ¿Sabes? Bueno, pero antes O vamos sea, a hacer... eso va a ser otro programa. programa. Hoy nos hemos metido con los visitadores de la Orden de Santiago, pero sabe Dios cómo acabaremos. Pues eso. Pero vamos a ser... Bueno, Vamos a sí, centrarnos. vamos por partes. Vamos a ser ortodoxos. Hay que decir primero que estamos en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM. Que por cierto, tenemos lotería. Tenemos lotería. Lo decimos luego en un descansillo, lo de la lotería. ¿Vale? Bueno, pero que el número es el mismo que el del del dial. El dial de la emisora. O sea, al al revés. Exactamente. Ajá. Aunque lo digamos después. Exactamente. Este es el programa 133 y hoy tenemos como invitado, como hemos dicho, a Masi y bueno, que este programa, que siempre lo decimos, que luego la gente nos dice, ¿pero quién hace el programa? Pues lo hace el director. El que manda, el que Juan manda. Carlos Que Pacheco. parte el bacalao aquí. No, bueno, sí. Sí se nota, sí se nota. El El que dice que manda. El que más sabe, bueno, el segundo que más sabe hoy, porque sabe más Iker, pero el que Hombre, más sabe de todo pero aquí, con diferencia. Maese. Joaquín Nicolás Belinchón. Que habla mucho, quieres decir, pero que no. El de los moños. El de los moños. Y el que tiene aquí los mandos que no sabe qué hacer con ellos, que soy yo, El Rafael pirotécnico. García Navarro. Y si esto sale medianamente, es por culpa de los tres. Y hoy, como digo, hoy tenemos la presencia de Masi otra vez, que cada vez que viene, pues eso nos da para hacer un programa entero. Y así que, ¿Qué es el que vamos a hacer hoy? espera, Exactamente. respirar un poquito, que pongo un poco de música. Venga. Sánchez Belinchón y luego. Ahí estábamos discutiendo con Masi sobre los apellidos. Eso hablaremos. Eso para luego. Luego hablamos. Que aparecen eso, los Ruiz, los Sánchez, los Belinchón y lo demás. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Masi, nos traes hoy cosas sobre, me has dicho, la Orden de Santiago. Los visitadores de la Orden de Santiago. Ajá. ¿Y esos quiénes eran? A ver. Pues mira, se llaman visitadores. Hoy lo hubiésemos llamado inspectores. Inspectores. Inspectores que iban por todos los pueblos de la Orden de Santiago a visitar las instalaciones, cítese, iglesias, encomiendas y todo lo que hubiese que fiscalizar. fiscalizar. Sí, ¿Sabes? o sea, eran los controladores, como un inspector de Hacienda hoy. Eso ahora es, viene- pero de la Orden de Santiago. Totalmente, totalmente. Cuando la crisis en España, los hombres de negro que mandaban de Europa. Bueno, pues estos señores tomaban nota de todo y en todos los pueblos de Toledo. De Toledo no, de la Orden De la Orden de La Santiago. Orden de Santiago. En este caso, el priorato Pues, de ¿Desde siempre o se tiene alguna fecha de...? Mira, la primera que tengo yo, 1528. Luego, 1537. Luego, 1554. 1603 y 1608. De esas... 16 y 17. De esas 6 visitas, con esas 6 visitas, es como hemos podido rehacer Santa Cruz en estos
en los siglos XVI y XVII, porque además habla de todo. Y por ejemplo, los visitadores traían siempre acompañantes o les recibían acompañantes del pueblo que les enseñaban esto. Y se puede saber, por ejemplo, que los priores estaban ya, le recibían, es decir, que ya estaban en el pueblo en aquella época. A ver, esto de acompañantes, ¿a qué te refieres? Sí, siempre pedían información a notables del pueblo. Notables es alguien que Hidalgos, caballeros, y que pudiesen propietarios. y que pudiesen contestar a lo que ellos preguntaban. Porque ¿qué es lo que visitaban? Las iglesias. Y anotaban todo lo que había en las iglesias. Hacían inventario de lo que había dentro. Por supuesto. Pero además un inventario exhaustivo de las dos iglesias, de Santiago y de San Miguel. ¿Sabes? Luego, un inventario exhaustivo de lo que había donde estamos nosotros, aquí, fue la encomienda de Santiago, que era como la administración de la Orden de Santiago y donde pagaban los impuestos y demás. Justamente aquí donde estamos, pues te hacían un inventario de todo lo que había en la encomienda, cómo era, entrando a la derecha, un corredor, luego después bajabas a la cocina de los mozos, luego después... O sea, todo. Aplicación Pues de eso cómo era está, la casa. eso está muy bien, porque Eso tenemos una explicación... Claro, una fuente de información Sí, sí. muy importante. Fiable, Claro. fiable. Además, También estuvo aquí anexa, la primera casa de la Tercia estaba aquí también, en este. sí, Y luego ya en se- este mismo sitio. Y también en este mismo sitio estaba la casa del comendador, es decir, cuando venía el comendador de la Orden de Santiago, venía a su casa, aquí mismo. Sino que esto estaba muy, muy ocupado y muy concurrido. Claro, es que los siglos que nos has dicho, esos años, Sí. corresponde a la administración de los Austrias, muy exhaustiva, muy celosa en la administración, y ya es la época en que la Orden de Santiago, digamos que no es independiente, sino que ya estaba dentro del aparato del Estado, dependía del rey directamente. Sí. Digamos que no éramos un pueblo de realengo, pero casi, porque la orden al final dependía Así es. del rey. Así es, así es. Lo que sí que éramos era una encomienda muy productiva. Sí. Tenía mucha pasta esta encomienda, según lo que yo he podido leer, es decir, que era que el comendador que administraba esto le había tocado un poquito la lotería, que sacaba bastante dinero. Rafa, no sé exactamente cómo nombraban a los comendadores, en concepto de que solo sé que era como un premio, porque Exactamente. hubo Pedro Menéndez de Avilés, el conquistador de la Florida, que era un personaje notable, importante y que tenían que agradecerle, y le dieron la encomienda de Santa Cruz, aunque no, en un principio vivían aquí, en la casa de la encomienda, Ujú. pero Luego no tenían por qué. Luego después no tenían por qué. Que era eso, Y un- un agradecimiento del rey a los ¿Y servicios. un comendador podía tener varias encomiendas o solamente con una? Por ejemplo, Pedro Méndez de Áviles, ¿tenía la encomienda de aquí de Santa Cruz y otros o no? No, Solamente tenían una. solamente tenía una, porque era como un cargo honorífico, ¿sabes? Era como un cargo honorífico y crematístico, ¿eh? Es decir, esto le sacaban un dinero. Claro. Porque en un principio, los comendadores llevaban las tierras, olivares, viñas es que no había en aquella época, no. Las tierras y los olivares las llevaban, pero luego acabaron arrendándolo. Es decir, a partir de 1700 se arrendaba. ¿Y quién lo arrendaba? Pues los de la Casa del Gallo, o sea, gente que era rica normalmente. Que tenía la mano de obra precisa, la herramienta Los precisa medios, y los exacto. medios precisos. Los para- medios precisos y el aval preciso. Ya. Porque antiguamente, para tener un cargo, el que fuese, lo primero que tenías que tener eran bienes propios que los ponías en fianza. ¿Mm? Que los ponías en fianza.
Entonces, para arrendar la encomienda, no podía arrendarlo cualquiera. Sí, por ejemplo, para recaudar impuestos, el que recaudaba impuestos adelantaba esa pasta al rey. Sí. Ese dinero se lo adelantaba al rey. Sí. Luego eso daba los problemas de los excesos de esa gente que se hacía rica cobrando no solamente los impuestos, sino todo lo que podía además. Sí, Eso así es. Provocaba luego, pues bueno, desafueros. Así es. Pero Así sí, es la que dice Masi de que se adelantaba ese dinero. Sí. Tú querías este puesto, vale, yo te lo doy, pero me tienes que adelantar ya el beneficio. Es decir, en un principio estos comendadores que les habían dado, bueno, pues estos comendadores venían aquí a Santa Cruz y en un principio lo llevaban ellos directamente con sus criados y demás, y aquí en la casa de la encomienda, que es justo donde está la emisora, que es donde estaba, pues es donde tenían las cámaras, donde se guardaban los granos y las aceitunas, y tenían su molino, Tenían un molino propio de la encomienda, que ese molino me salió un documento que ya estaba ruinoso. ¿Y sabéis dónde es? Vamos a ver. ¿Villaverde puede ser? No, es aquí dentro del pueblo. Sí, ya hablamos una vez. Sí. ¿Sabéis? Encima de los caños. No, ¿Ah, no? no. Vamos a ver. ¿Sabéis dónde tiene Eustaquio, Elusta, esa casa que se ha hecho? Sí. Sí. Detrás, aquí, justo detrás de la iglesia, en la parte de abajo. Detrás, él me contaba y me mostró, y dices, no es normal, esto no pudo ser una casa para que tenga estos muros de 1,5 metros o por el estilo, esto tuvo que ser un edificio importante. Y mira por dónde, una vez, mirando los miles de papeles que me veo, dice, el arruinado molino de la encomienda, que lo ponen en venta. Lo compraron una serie de personas y se hicieron sus casas. Por eso dices, ¿cómo esta casa va a tener Aquí 1,5 metros o 1 metro de pared? Y él me decía, dice, es que fíjate cómo está, y es que tal. Y luego ya me salió. Es decir, tenían su molino. Bodega no tenían, porque no había viñas en aquella época. Nada. Sí, muy poquito. Nada. Era molino y silos o habitaciones donde guardar los granos. Y lo llevaban ellos directamente, con criados. Eso te iba a decir, el encomendero lo llevaba realmente o lo que tenía era un equipo de gente, pues, no lo sé si llamarlo capataz o secretario Y muchos auxiliar más, y mucho más y mucha tenía. más gente que lo llevaba, porque yo imagino que el Pedro Menéndez, pues si no pisaba por aquí, No. sí, tenía que delegar en alguien esa labor más de a pie de calle, más a pie de obra, de gestionar las distintas propiedades. Incluso hasta lo pudo arrendar, pero no lo sabemos. Pero luego ya directamente, sobre 1700, se arrendaba. Y lo llevaban los de la Casa del Gallo, doña María de Frías, gente que tenía un aval de fincas suficiente como para arrendarlo. Porque antes, para arrendar lo más mínimo, tenías que tener fincas. ¿Qué hacían a veces? Se juntaban entre varios, porque eso también lo he visto yo. Que si no juntaban entre, claro. no tenían suficientes medios para arrendar algo, se juntaban unos cuantos. Y sí, lo arrendaban. Y lo arrendaban, ¿sabes? O, por ejemplo, en el caso mío de los gallos, se juntaron. No eran gallos, eran trigos. Estos trigos, los 3 hermanos, juntaron la hacienda de los 3 y ya le daba lo suficiente como para arrendar algo. Ujú. ¿Sabes? De tierras. Sí. Y bueno, pues era rentable porque trataban de sacar la máxima rentabilidad a la encomienda en sí. Solía ser, no era podía ser o por X años o de por vida. A veces era hereditario, porque hay uno que se lo deja a su hija, que hubo una comendadora
aquí en Santa Cruz. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Sí. fíjate. No, yo, por más que he mirado, algunas veces he hecho incluso un programa con los comendadores más sonados y no me ha salido nunca una comendadora. Sí, la hija de un comendador que se quedó. Calla, que estoy dudando ahora si era hija o era la mujer de un comendador que se lo queda a ella. Ya estoy Bueno, dudando. Pero bueno, Lo- una mujer, al final. Lo que sí es cierto es que antes no podías tener ningún cargo, cítese el del ayuntamiento, no podías tener un cargo si no tenías bienes propios que te sirviesen de aval. Sí, porque muchas veces tenías que poner tú de tu bolsillo para que ello siguiera funcionando. Estoy pensando en los cuántos maestres de campo de los tercios tuvieron que pagar de su bolsillo Sí. a los soldados de los tercios porque la Sí. paga del rey no venía. Sí. O de los que fueron a América, el Hernán Cortés de turno, la expedición la costeaba él. Sí. Y luego apartaba el quinto real para el rey, pero la expedición salía de su bolsillo. Así es. Pero Igual- antes... Igual que hoy, ¿no? Sí, no me tiré de la lengua. No, es que lo dije en una... Es distinto, es un modelo de gestión muy Lo distinto. dije en una ocasión y me miraron unos ojos que me querían fulminar. Pero es que entonces podrían ser alcaldes determinadas personas, sí. Solo determinadas personas. Solo claro. determinadas personas, sí. Pero es que en caso de que la gestión sea mala, tiraban de la hacienda, como he conocido casos, ¿eh? Sí. En América existía lo que se llamaba el juicio de residencia. Tú te nombraban virrey del Perú. Tú no te podías volver, una vez que acababa tu mandato, tus 10 años, tú no te volvías o no te ibas así como así, no. Tú tienes que esperar un tiempo allí en Perú, donde fuera, a que se hiciese ese juicio de residencia, que era las personas que hubiesen tenido algún agravio, que estuvieran con alguna queja en tu gestión, tenían un tiempo, claro, no había WhatsApp, no había medios de comunicación, pues imagínate un año para poder ir a Lima, en el caso del virrey del Perú, a presentar las quejas y a decirle, este señor es que por esta decisión que tomó, pues fue arbitraria y fue en contra de mis intereses y me causó tal perjuicio. Y entonces tiraban, lo que dice Masi, de la hacienda del señor Sí, virrey. que respondía a sus bienes. Eso es algo que solamente existía en la monarquía hispánica. Por lo menos yo no me lo he encontrado en los anglosajones. Los en anglosajones otros eran sitios. colonias, no eran virreinatos. Distinto, Eran exactamente. distintos. Es otro debate, sí, pero por hilar un poquito con lo que decía Masi. Pero es que aquella vez que lo dije, pero es que entonces solo podría ser alcalde o síndico o determinadas personas. Sí, eso. pero es que No era democrático, la elección no era entre la gente, sino que era el que tenga más El que dinero. podía responder. El que podía responder Sí, con su pero patrimonio. Pero Pero que por una parte lleva su lógica. Pero Porque de- si hace mal Era función. otra forma de pensar. No, pero bueno, pero si era mal función, o sea, si hacía mal función de los bienes del pueblo y era juzgado por ello, podía responder. O sea, tú Sí, has sí. malversado Sí, sí, fondos, pues ahora pagas. ¿Hay algún caso así que Sí. que hayas descubierto? sí. Por ejemplo, el molino de Villaverde, que era Ujú. muy importante, el molino de Villaverde, que era muy importante y que era muy rentable, siempre salía a subasta y tú pujabas para coger ese cargo y lo tenías por X tiempo. Bueno, pues hubo un Bernaldo que lo cogió a renta, que no le salió como él pensaba y tuvo que vender las fincas que había puesto como aval, las tuvo que vender y salieron a pública subasta en el ayuntamiento y ese hombre se tuvo que marchar porque ya aquí no tenían nada con qué vivir. Ya. Por cierto, estos Bernaldos han llamado, estos que se fueron por la mala gestión de un antepasado suyo, han llamado, hará 10 años, han contactado con los Bernaldos de aquí y viven ahora en Barcelona y en su momento comunicaron, y son estos. Que la gestión no la hicieron bien o no les salió bien, porque es que ahora mismo tener un cargo público, vamos, no es que sea un chollo económico, es en todos los sentidos. Sí. Hagas lo que hagas, lo va a pagar el pueblo. Sí.
Sí, que no tiene la responsabilidad que podía tener antes. Tenía la parte mala, por así decirlo, de que solamente eran 4 Los que lo tenían podían hacer, acceso. y tenía otra vertiente de si tú lo haces mal, lo vas a pagar. Claro. Es que hoy en día incluso los que tienen y lo hacen mal no lo pagan No lo tampoco. pagan, tampoco lo pagan. exactamente. Ya, pero si es que ahora mismo tener un cargo público o político, vamos, no os voy a decir que sea un chollo, pero hagas lo que hagas, lo va a pagar el pueblo. Claro. Punto. Sí. Pero bueno, aquí como no hablamos de política, ¿verdad? Bueno, No. no hablábamos de eso, estábamos Vamos a hablar hablando de- de los comendadores. Eso es. Y nos vamos y acabaremos hablando, ¿De los ¿sabes de comendadores qué? o de los visitadores? De las dos cosas, porque los visitadores o inspectores también visitaban las encomiendas. Es decir, los visitaban también y iban anotando en esa... Sí, en para e- que no se escapara nada. Sí, no se escapaba nada. Y les acompañaba gente del pueblo, por ejemplo, los priores, por ejemplo, los Sánchez Zarza, que son los regalados. Pues ese apellido en 1500 eran Sánchez Zarza y acompañaban, no es que tuviesen nada que ver, pero acompañaban a... Gente que sabía dónde estaban las cosas. Esto es. Esto es. Esto es. Y por medio de estas... Estos, perdona, estos Sánchez Zarza, Sí. los regalados, Sí, de aquí del pueblo, Sí. ¿esto eran en ese tiempo gente importante? no. O sea, no, solamente eran Era gente normal, pero que... acompañantes a esto que sabía dónde estaban y Esto es. de las cosas hace y ya ya está. 500 años. Es que pensar sí. que estamos hablando de unas familias de hace 500 años, es decir, toda la vida aquí. Y tenemos los datos, que es lo bonito de esto. Claro, que es tenemos que es lo los datos. chulo. Es lo que chulo. seguramente alguno de nosotros estaría ya hace 500 años su apellido, su familia, pero no tenemos datos como estos que se No. puede decir, sí, es que estos ya estaban y entonces me estoy acordando de los priores. Claro, el apellido prior en sí debe ser familia de los priores de Euclés. O sea, el priorato de Euclés, el apellido tiene que salir de ahí. Si ¿de No, dónde prior viene? quiere decir principal. Ah, principal. Sí, Principal, o sea, el prior era el sí, principal. el primero. Pero los priores de aquí que vinieron eran priores de Miranda, es decir, que eran gallegos que pasaron a Miranda y llegaron a Santa Cruz, sabe Dios cómo y por qué, ¿sabes? Pero sí que acompañaban a los visitadores o inspectores de la Orden de Santiago cuando venían aquí. Y además tenía un ceremonial, llegaban, lo pregonaban en la plaza, se daban a conocer, preguntaba si alguien tenía un agravio contra el inspector o visitador anterior y, bueno, tomaban notas de todo. Esas notas existen, han estado guardadas 500 años, hasta que unos estudiosos lo han publicado. Y esto lo has ido encontrando en los archivos estos que era de notariales. ¿En Toledo? No. Esto no. Estos están en los archivos, o sea, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección Órdenes Militares, UCLES. Claro. Es allí Es ahí donde... donde está la documentación de nuestro pueblo. Lo claro. que pasa es que yo he hurgado en los de Toledo, pues ya no doy más de sí. Debería ir al Archivo Histórico Nacional, pero no doy más de sí. Ah, llegamos a... Ahora, luego Pacheco. Te recoge el testigo. Pacheco está muy jorobado con los trajes. A ahora. la que vas a llevar unos trajes a Madrid, te pasas por ahí. Sí, también tienes razón. Gastas un par de orillas diarias o semanales o mensuales, como puedas, y te vas empapando de estas cosas. También tienes Te razón. tengo hoy también pero- preparado una pregunta, igual que la semana pasada. ¿Ah, A ver, sí? Sí. Ahora, me Bueno. tienes que contestar a la de la semana pasada y ahora te daré otra. Pero bueno, eso luego al final. Venga, vale. Y una vez que estuve en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, tomé datos, o sea, tomé notas y datos de cosas y lo tengo guardado. Y es donde por primera vez tomé contacto con la Cofradía de la Sangre de Cristo, que es ahí el patio
del colegio de los de los chiquillos. parvulitos. De los parvulitos. En su día hablamos de la cofradía de la sangre de Cristo. Sí. Vamos a poner al oyente un poquito en contexto. Dijimos que estaba... Una especie de hospitalillo, de sitio. Sí. Sí, vamos a recordar un poquito lo que era y dónde Sí, estaba. Sí. Eh, Es que además no, escucha, pero antes de nada, comenta dónde estaba y lo que era. pues eso era donde es el patio de la guardería actual, Ujú. solamente donde era el patio. Ahí estaba la ermita de la Cofradía de la Sangre de Cristo. O sea, no los edificios que bordean, o sea, que rodean el patio, sino donde está el patio, El- ahí estaba la ermita. El patio y las escuelas, atención. El patio y las escuelas. Lo que no formaban parte de la ermita era lo que da a la plaza, las escuelas que dan a la plaza, Ajá. eso no formaba parte de la ermita de la Sangre de Cristo. Esa ermita se desamortizó, es decir, dejó de tener una función religiosa. Y en 1815, cuando el convento pasa todos los bienes, todas las imágenes del convento y todo lo del convento pasa a la iglesia de Santiago, El convento de los Trinitarios. sí, San sí, José, sí, de sí, los Trinitarios, sí. sí. Pues... Todas las imágenes pasan a la iglesia. Pero estaba abarrotada, estaba atestada, no cabía. Ni un alma. Todo lo que había ahí, ¿no? Es que era mucho. Llevaron a la Virgen de la Paz, llevaron al sepulcro, llevaron a la ermita o cofradía de la Sangre de Cristo, ahí al patio, y llevaron a la iglesia de Santiago, ¿sabes? Pero estaba abarrotado, completamente abarrotado. Ya no sabían dónde meter tanto retablo y tanto santo, porque sí, lo trasladaron aquí. Y bueno, pues se quedó la ermita de la Sangre de Cristo, se quedó como con los pasos de la Semana Santa, sobre todo, que estaban allí. Allí estaba el Cristo de la Sala, que era un Cristo de estos con melenas y faldas, Ujú. que le sacaban los mozos de paseo no, en procesión, el Jueves Santo, y aquello creo que era un espectáculo, porque era como un acto de machismo o de virilidad, porque pesaba mucho, y le llevaban con cintas atados al Cristo, con cintas a cada uno de los quintos, para que no saliese en el sorteo de los quintas. quintos. Que no le tocas a Filipinas. Hay, de hecho, sí, eso sí que está datado, una intervención de la Inquisición en el que se pone en juicio pues a un alguacil, al alcalde, a un tabernero, por sacar la procesión de la Sangre de Cristo Sí. en unas condiciones un poco penosas. Sí. 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 Ahí. Pero esto de los quintos, esto tendría que ser ya siglo XIX. Sí, Esto ya es sí. más reciente. Sí. ciento Pues el y Cristo pico de la años. Sala estaba aquí en la cofradía, estaba en la ermita de la Sangre de Cristo, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Luego después, que llegó un momento, o sea, tengo referencia verbal de esa ermita, porque aquí, bueno, en este espacio, Ujú. había dos clases, una la de don Félix Sabia y la otra la de don Luis Rodríguez. Yo di clase aquí. No sé si vosotros tocaréis. Yo con doña A mí Isabel. me tocó abajo porque aquí está, yo hice quinto. Ahí Estamos abajo. hablando, a ver, que estamos en la radio y no nos... Estamos hablando de que donde estamos, en la casa del comendador, Sí. en la encomienda, Hoy edificio de la encomienda. exactamente, había clases, había escuelas, Había escuelas, Dos aulas Dos había dos aulas. que se hicieron en los años 60. Ujú. Pero uno de los maestros era don Luis Rodríguez, Ujú. y don Luis Rodríguez, me contaba, porque yo en la clase de don Félix Sabia, Gregorio Rafael y yo
pues estuvimos un año entero prácticamente aquí. Y éramos compañeros de don Luis, que nos contaba lo del pajar de la sangre de Cristo. Y dice, ¿y por qué esa ermita la llamaron pajar? Pues porque a mediados del siglo, sobre 1800 eso se vendió y lo compraron los Silvas. Entonces Y lo convirtieron en un pajar. lo convirtieron en un pajar, almacén. ¿sabes? Porque los Silvas tenían una muletada ahí, al principio de la calle Mayor, pero esa muletada la tenían en una... ¿Una muletada qué es? Un rebaño de caballos. Sí. O de mulas. O de Una burros. muletada era de caballos, mulas, y esos ganaban mucho dinero porque ya se empezó a propagar las mulas como fuerza de tracción. Ganaban mucho dinero. Yo me acuerdo de chiquitico, vamos, antes de destruirlo, yo he visto toros ahí. O sea, ¿es ahí donde estaba la muletada esta? No. No. ¿Toros en la Puerta de los Silvas? Yo me acuerdo de ver ahí. ¿Aquí dentro del pueblo? No. Bueno, a lo mejor me parecía a mí un toro, a lo mejor era No. una vaca o una No. vaquilla o algo No, así. No, ahí tenían siempre... Escucha, que lo vi yo, ¿eh? Mulas sí, pero... No sé si era asiduamente o fue ese día, a lo mejor que serían las fiestas. Yo era muy chiquitín, pero yo me acuerdo de ver allí un toro o una vaca o algo. Lo traerían por alguna Sí, circunstancia, sí, o sea que- por alguna pero bueno, vaquilla independientemente o algo. de que sea la vaquilla, que sea el toro, es ahí donde estaba la muletada. Pero no tenían mucho espacio. Y debajo de toda la casa tenían una gran cuadra Ajá. donde metían a las mulas. Esas mulas las soltaban solas a beber a los caños. Les abrían la puerta, se iban a los caños Por la calle Empedrada. por la calle empedrada y volvían otra vez solas. Supongo que estarían vigiladas, pero lo hacían solas porque tenían costumbre y estaban educadas. ¿Eh? Y bueno, pues... Yo conozco un amigo que tenía una mula y esta mula no iba a ver agua a los caños, sino iba a la casa del amante Del dueño. del dueño. Qué bien había aprendido. El dueño, en vez de... Lo primero que hacía que era de salir de su casa, iba a la casa del amante, pues allí a respirar un poco de aire, y después iba al hombre a la labor. Y cuando se murió, la mujer, pues cogió la mula y la mula se fue directamente a la casa del amante y dijo, ¿qué hago aquí? Yo también conozco otro caso. Sí, sí, sí. Yo también conozco otro caso Lo que son los animalicos. ¿Qué cosa? que la mula se iba sola a casa de la otra. Claro. Claro, claro. Sí, es que aquí no es la cabra, es la mula, pero la cabra tira al monte. Así que nada, bueno, pues estas mulas estaban ahí y se hicieron aquí el pajar o Sí, el almacén para era el pajar de la sangre de Cristo. Y don Luis Rodríguez nos contaba pues que en una ocasión unos tíos abuelos de mi abuelo Abelardo, que eran republicanos y no se llevaban muy bien con la iglesia, de hecho se enterraron por lo civil, pues de pronto vinieron a un entierro aquí a la iglesia de Santiago y descubrieron, era gente culta, eran abogados, descubrieron que había una caja como con el entierro de Cristo que tenía una imagen yacente importante y de pronto vieron que les habían pegado el cambiazo, que habían puesto un Cristo, le habían cerrado los brazos, le habían puesto 4 trapajos y le habían dejado dentro de la caja. Bueno, pues este hombre lo hicieron saber y se armó. Se armó. Y se tuvo que armar con una persona, pues eso, que no iba habitualmente a la iglesia, pero que se dio sabía. cuenta. Sí. Todo eso me lo contó don Luis Rodríguez. Eso no, creo recordar que lo contó don Luis Rodríguez, te lo contó a ti, y tú esto ya lo contaste ya en el programa. Nos inició en uno de Sí, los programas. Luego eso ya lo fue. hablaremos un día Ahora del pajar. a lo que vamos es la A los relación de los visitadores con la ermita, con esta ermita. Pues que visitaron todo y anotaron todo. Y hay notas de todo. Pero concretamente de esta ermita se habla, pues que hablan que
a esta ermita se entraba por lo que es el sótano, era una cuestecita. Solamente el espacio del sótano, el bar el bar. El bar de mi cuñado. sí. Estás en todas, Magister. No, era taberna. Sí, la taberna. El bar, el concepto bar, son moderneces de 1920 o por ahí. Taberna, colmado, bar, había sus distintas... Había sus acepciones. Pues eso, la taberna, ese espacio era un callejón para subir a la ermita de la sangre de Cristo. Un callejón. O sea, En cuesta. ahí solamente se accedía a la ermita. Sí. La entrada a la ermita. La Y entrada. se desahogaba la gente que Sí. salía de la taberna. Sí, Sí, sí. normal. No había taberna, ¿eh? Bueno, la gente que estaba en la plaza. No, lo hacía detrás de la plaza. Ah, Se desahogaba detrás de la plaza. No, escucha, si yo el otro día estuve en Cuenca, ¿Y te desahogaste? no me desahogué, pero fui por el Paseo del Júcar y en vez de girar a la izquierda para ascender por Las Angustias. en las Angustias, giré a la derecha. Y ahí hay un pasadizo, y yo creo que tiene que ser costumbre. El ser humano, sobre todo los hombres, vemos pasadizo y decimos, se mea. aquí se mea. Y meamos, porque pasamos por ese pasadizo, está pa' un eso. olor a meao que hay allí, que digo, madre mía de vida. Entonces, pues tiene que ser lo mismo que lo que pasaría con este callejón. Pues era, mira, Era en otro lado. la torre del reloj existía, más baja, pero existía. Porque el reloj era absolutamente necesario. La campana del reloj era absolutamente necesario porque cada vez que tenía... Estamos hablando de 1500, 1600, Sí. porque como estamos hablando de estamos dando Sí, muchos saltos. muchos en el- saltos, en el ahora mismo tiempo. estamos hablando de 1500, 1600. Sí. Pasadizo, donde está ahora la taberna del sótano. No, que no, No, estaba la no, taberna. No, donde está ahora la taberna del sótano, eso era un una pasadizo. calle. Esto es. Eso era un callejón. Y la torre, en vez de ser de 3 alturas, era de 2 O menos. o menos. Y tenía una campana, la campana actual, eso sí, la campana actual. Y tocaban tan, 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 y por medio del sonido de esa campana que sonaba distinta de las de la iglesia, la gente sabía que había junta, que había Pleno del ayuntamiento. O sea, pleno. vale. O sea, esa campana no pertenecía a la ermita, no. O sea, la Era del campana siempre ha ayuntamiento. pertenecido al ayuntamiento. Al Vale. ayuntamiento. Y tenía un sonido especial, por el cual la gente, cuando oía esa campana, ya sabía que había pleno. Ajá. Ahora se dice pleno, entonces era concejo. Bien, pues esa campana, había un callejón que subía a la ermita. Y repito, de la sangre de Cristo. Y bueno, pues de pronto se quejaba el capellán, porque tenían su capellán allí, se quejaba que con el ruido del mercado que no se podía decir misa. Y se quejaba continuamente, es decir, pues que no era el lugar adecuado. Y luego salía en procesión el Jueves Santo con ese Cristo y con los santos de la Semana Santa que estaban allí depositados, porque había tanta imagen y tanta talla en la iglesia de Santiago que ya no sabían qué hacer con ellos. Y los sacaban en procesión y según Cari Monge los llamaban los esquiladores, porque eran muy feos y iban uno detrás de otro, igual que los esquiladores. Y a los pasos de la Semana Santa los llamaban los esquiladores, según Cari Monge, que además Cari Monge había oído hablar a su madre y a su abuela, es decir, hablar con esa mujer era de pronto hablar de cosas de 1800 que lo contaba como ayer, porque lo había oído toda su vida y además era cierto. Bueno, pues se quejaba el capellán de que con el ruido de la plaza, que no podía decir misa y demás. Y bueno, pues hacían procesiones que eran la irrisión, porque pues, salían bebidos normalmente algunos, y da más datos, pero lo que sí me llamó poderosamente la atención es que venían, no había banda de música, venían unas chirimías.
chirimías. Sí. Una especie En vez de chirigotas. Una especie de clarinetes, de una dulzaina. Ahí es Tipo una- dulzaina. Son como los Sí, es los musulmanes, como un esta. instrumento de viento madera, para Sí, hacernos sí, una idea. sí. Sí. Y decía cuánto costaban, que, bueno, pues valía un dinero y venían a posta a la procesión del Jueves Santo a tocar las chirimías, que a mí aquello me llamó poderosamente la atención y tomé nota ya en su momento. Y luego te dice que se hacían no habla la palabra comilona, pero se hacían, con lo que habían recaudado. Uno de ellos no lo entregó, también hubo ya desfalco en su momento y bueno, pues con lo que quedaba se hacían luego después pues como una merienda, ¿sabes? Y bueno, esta ermita de la sangre de Cristo, que repito continuamente porque la gente que la haya pillado a medias no sabe de qué estamos hablando. Tenía dinero. Tenía dinero porque había un señor, Julián López, que dejó bastante dinero a la cofradía. Y antes, como no existían los bancos, los que prestaban dinero eran las cofradías y las hermandades, la iglesia. Eran los que el hospital. ¿La encomienda no prestaba? ¿No, No. hacía esas labores? No, ni el Pósito tampoco. No. Era sobre todo Sobre todo en la iglesia o instituciones instituciones afines, afines a la iglesia. ¿sabes? Porque en la iglesia los préstamos normalmente los hacían al 3%. Es que si pedías a un privado, el préstamo se te podía poner 10, 15 Para no poder devolverlo y que se queden con lo tuyo. Sí, básicamente. Básicamente. Y esta cofradía, esta ermita de la sangre de Cristo, un Julián López había dejado un dinero, pues porque esta cofradía se dedicaba a que, bueno, no era hospital exactamente, pero atendía a los pobres que iban a ella. Es decir, normalmente existía el hospital que atendía a los pobres, pero ya prácticamente cuando se estaban muriendo. Digamos que era como un centro de día. Se iban allí, les daban de comer y se iban a su casa, a su cueva o donde pudiesen a sobrevivir. Porque existía el hospital, primeramente en la plaza y después donde está ahora. Pero ya, yo por lo que he podido ver, la gente que iba al hospital no era curarse una enfermedad, era morirse. ¿Sabes? Sí, paso previo a... El paso previo. Y aquí en esta ermita, que lo estoy repitiendo 80 veces, pero quiero que lo... que se quede grabado por que se oyente. quede grabado, porque es que no sabíamos de qué iba hasta que a mí don Luis no me dijo... y luego yo ya que me lo he visto en documentos, concretamente del Archivo Histórico Nacional, que sí sale. Y ya, que si vienen chirimías, que si se hacen como una merienda, que si lo recaudado en la procesión no lo entregó el encargado, que si ya te van contando cosas del día a día. O sea, todos estos informes me imagino que Lo he sacado del Archivo Histórico Sí, Nacional. no, pero que esto lo anotarían los inspectores o los visitadores. Todo Los esto. visitadores, cuando venían a visitar, todo. No O sea, solo- esto el visitador lo que hacía era reunirse, por ejemplo, con la gente, tendría que hacer, para anotar todo lo que ocurriría con en los el- encargados, por ejemplo. en el año. Los hermanos de la Virgen de la Paz le llevaban a la ermita del Villar, que entonces se llamaba del Villar,
y tomaban nota de lo que había, si tenía alguna tierra, si tenía algún olivar y cómo era y tal. Tomaban nota de todo, absolutamente de todo. Eso se ha quedado guardado hasta que hace unos 10 años unos investigadores o historiadores lo han publicado. Y hay 3 tomos. Yo solamente tomé la parte de Santa Cruz y algo de Zarza, porque visitaban Santa Cruz y la Zarza. Siempre que venían a Santa Cruz, visitaban Santa Cruz y la Zarza. Santa Cruz y la Zarza. Y yo creo que es de ahí de donde viene Santa Cruz de la Zarza. El apellido nuestro Lo mismo. es Puede de, ser. de Puede nuestros ser, vecinos. porque no, bien, el apellido de la Zarza, el apellido nuestro, es anterior a esa época. Sí. Pero Sí, es para distinguirnos de otra Santa Cruz. De Santa Cruz de la Sierra o Santa Cruz De Retamar, de o donde Santa sea. Cruz del Cáñamo, Santa Cruz del Mudela, Valle, sí, Santa Cruz de Mudela. Obviamente había muchas. Y como venían a visitar Santa Cruz y la Zarza, pues yo tomaba nota de datos de la Zarza también. Ujú. Tengo pocos, pero tengo datos. Entonces realizaban inventarios, pero no Absolutamente. inventario de todo, pero no hacían control de gestión. Me refiero, no También. veían también. Oh, oh, Ahí. de todo. Entonces eran inspectores de Hacienda. Sí. La palabra. Hacemos Porque una cosa es hacer un inventario de lo que hay en la ermita. ¿Sabes? Pues hay esto, pero sin entrar a ver, aquí falta de lo que ya había. Sí. O, El ermita o estaba, cómo habéis gestionado esto. El ermita estaba, no te habla del retablo, es eso no, pero te habla que estaba el Cristo de la Sala, que estaba la Virgen de la Soledad y que estaban los pasos de Semana Santa. Pero eso ya sobre a partir sobre 1800 y pico, cuando ya se desamortizó Eso y todo lo del convento. Todo no, tuvieron que dejar en las iglesias, en las ermitas, en todos los sitios y no cabía, ¿sabes? Y ya en la ermita de la Sangre de Cristo ya no, ya tenía otras funciones hasta que lo venden y lo compran los Silvas. Y lo convierten en pajar. Eso con las desamortizaciones. Esto es. Y era el pajar pero eso no ocurrió en Santa Cruz, en Huete, pues Todo, hay claro. hay una ermita, pero bien bonita. Pues que es un garaje. Actualmente es un garaje. Lo compraron cuando la desamortización, porque si aquí había, en Huete había lo que no os podéis imaginar. En Huete desamortizaron iglesias enteras, las vendieron a particulares y lo tenían pues Almacén. Sí, almacén, sitios grandes, y pues de ya ves. casa de labor. Claro. Pues esta ermita de la Sangre de Cristo la tenían de pajar, como una que hay en Huete que también está de pajar, ¿sabéis? O sea que no, ya llegó un momento en que todo esto se... Recomiendo la visita a Huete. Tú llamas a la oficina de turismo y te hacen una visita guiada por el pueblo. Está muy chulo. Sí. Sí, sí, ¿Tú está qué cargado de eres? historia. ¿Eres quitero o eres juanista? Pues me da igual, que Te me da da igual, lo pues- mismo. pues ves ahí, depende Sí, es por verdad donde que, vayas. ahora que le habéis dicho, quedé con el muchacho. ¿Sabe usted que tengo un programa? ¿Sabes? Le tengo que llamar. Que os iba a proponer una cosa. Llevamos casi una hora de programa ya, aunque parezca mentira. Voy a cortar los micrófonos. Masi, tienes que probar ese queso que te he traído, que es de Romero, que es de allí de Corral. Bueno. Y nos echamos un traguillo de cerveza y ahora continuamos, ¿vale? Pues Venga. sí, porque estoy sequito. Bueno, pues estábamos aquí con Maxi y estábamos diciendo, bueno, hablando de esto, del almacén que llegó a ser almacén, la ermita de la Sangre de Cristo,
Y claro, pues con el tiempo eso se terminó convirtiendo lo que hoy es en guardería, pero todo ese proceso, ¿cómo llegó hasta los días? Yo sí me estoy oyendo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo perfectamente. ¿Que cómo llegó hasta la situación actual? Pues mira, el pajar de la sangre de Cristo, que era de los Silvas, pues en un alarde de generosidad, sobre 1930 o así, hacen las escuelas actuales. Pero atención, las escuelas de Santa Cruz estaban donde ahora es el Brillante, donde Abajo. eran las de los chicos y arriba eran las de las chicas. Arriba tenía un corredor donde cosían por la tarde y fueron las escuelas del pueblo de toda la vida, que estoy recaudando datos para ver cómo era la enseñanza y dónde era y demás. Tengo muy poquito, pero porque luego ya enseguida fueron al... Bueno, no me quiero meter con las escuelas. Era donde el Brillante las de los chicos y encima las de las chicas. Detrás estaba la ermita de la sangre de Cristo, que es lo que estamos hablando, y los Silvas, como por 1930, cosas así, hacen las escuelas de chicas que todos hemos conocido y se hicieron con el concepto higienista que había en aquella época, es decir, con unos techos altísimos, que estamos acostumbrados a ver esas escuelas, pero la verdad es que son un horror. Son un horror, o sea, con unos techos altísimos, que eso no hay quien lo caliente. Ahí teníamos, yo sí he estado ahí un par de años, estuve en tercero y en quinto, y además con los suelos de madera que crujían. Es de esos años. El primero estuve yo. Pero ese era el concepto que había. Un concepto que se puso muy de moda con Arturo Soria, cuando hizo los hotelitos Arturo Soria, de la calle Arturo Soria y demás, con techos muy altos, para que corriese el aire, pero claro, los hotelitos Arturo Soria eran para verano, porque ese tipo de casas en invierno no hay quien las caliente. Son incalentables. Bueno, pues se puso de moda, hicieron una serie de casas, pocas, pero todas muy altas de techo. Y lo hicieron los Silvas con la condición, es decir, cogieron las escuelas municipales de Santa Cruz más su pajar, con la condición de que si algún día no se dedica a la enseñanza, pasa a la familia. Otra vez a la propiedad de los que donantes. es muy interesante. Es una cesión más que una venta, es una cesión. Es muy interesante difundirlo. Pero incluso el Brillante. Es que como ya lo hicieron todo y lo convirtieron todo en escuelas, abajo me parece que luego ya cuando se convirtió en escuelas, abajo hicieron consumos. Una oficina de consumos, que no sé exactamente lo que es. No sé, ahí siempre ha habido ya toda la galería esa ha sido dedicada a tiendas y comercios históricamente, desde la punta donde estaba pues la Rufi y todos esos sitios eran tiendecitas, la taberna y ya el Brillante como bar, ya estamos hablando del siglo XX. Es decir, que a lo mejor la parte de abajo se quedó liberada para que el ayuntamiento la explotara y la parte de arriba sí que tenía esa dedicación que aún a día de hoy, claro, por esa cláusula que impide que se dedique a otra cosa que no sea formación y enseñanza, pues sigue siendo hoy en día el CAI. Pero atención, quiero hacerlo saber, que de ellos era pues aproximadamente donde está ahora el patio. Pero lo otro eran las escuelas del pueblo de toda la vida. O sea, donde aprendía la gente a leer y a escribir, y era muy poco, porque iban muy poquito tiempo. Pero bueno, eso sería cuestión otra vez hablar de los datos que voy cogiendo y hablarlo. Pero en sí,
esta visita que hicieron los visitadores, la última fue en 1608, y que visitaron la ermita, que era, yo no sé si llamarlo centro de día, pero es a donde los pobres pues iban a comer, pero no a pernoctar ni a hospital. Para eso ya estaba el Un hospital. comedor social, vamos, Imagínate. más o menos. Un centro de Cáritas actual, o un centro eso- caritativo que eso atendía a los más necesitados. Y necesitaban tener dinero y por eso prestaban a la gente y la gente hacía un censo. Un censo es un préstamo. Pedían a la ermita y no cobraban mucho de intereses, pero sí que lo acrecentaban cada vez más, lo iban acrecentando, y la gente que pedía un censo, es decir, un préstamo o una hipoteca, que es lo mismo, pues había gente que sus abuelos pidieron un censo y sus padres no lo habían podido pagar y lo estaban pagando los nietos. Y como era una cosa muy pesada, pues nos quedó la palabra censo como algo que no se hagaba nunca. Pero qué censo de tío, pero qué censo de tía. Es decir, esto no se acaba nunca, esto es muy pesado, muy pesado, muy pesado. Pues es que los censos eran los préstamos que pedían A muy a largo una plazo, a muy largo plazo. para que se pudiera pagar lo más cómodo posible, por así decirlo. O también hay una cosa, porque si había cogido un censo a un interés muy bueno, ¿sabes? O muy bajo, Ujú. es que no querían pagarlo, querían seguir con esa hipoteca o ese censo que estaba muy bajo. Otros es que no podían pagarlo. Pero muchos es que no No querían. querían Directamente, tampoco. claro. Pues Pero sí. además estaban trabajando o habían comprado algo con el censo que habían pedido y ya llegó un momento en que es que habían pedido los papeles del censo y ya se lo dan por suyo. Que luego todo eso en el siglo XIX, cuando se quita ya, no los censos, cuando ya se quitan las capellanías, se había perdido los papeles, pues había verdaderos ciscos, porque sabían que eso que estaban trabajando no era suyo, pero lo llevaba toda la vida. ¿Y por qué no querían pagar el censo y quitarse? Porque si era a un interés muy bajo, no se lo querían quitar nunca. Nunca, nunca. Ahora, atención, para que te diesen un censo o préstamo, tenías que poner de hipoteca tus bienes, tu casa, tus tierras o lo que tuvieses. No se lo daban al primero que aparecía la ermita de la sangre de Cristo a decir, mire usted, es que yo quiero que me den tantos reales o tantos maravedíes y porque yo lo voy a pagar porque yo soy muy buen pagador. No, no, no. Tenías que hipotecar normalmente tu casa. Entonces, esos censos se reconocían cada 10 años. ¿Qué es eso de reconocer? ¿Me habéis mirado con cara de eso de reconocer? Sí, una figura que ahora mismo no sé. Pues ir a un notario, al que hubiese en ese momento, con el papel original que tuvieses y decir, hay esto. Ah, pues muy bien, este papel dice que usted ha cogido un censo que se le escribió tal escribano, ¿eh? Y usted quiere reconocerlo, es decir que es cierto y que le sigue teniendo usted. Cada 10 años había que hacerlo. Había ciscos, desaparición de papeles o
riña si el papel ha desaparecido o lo tiene mi hermano y lo ha roto. Pero eso era muy delicado. Sí, Como se ha dicen los quemado la niños, se casa. lo ha comido el perro los deberes. No, Rafa. Eso de los censos, había gente que tenía en la casa una cartera, o tenía, normalmente sí, una carterilla de cuero o algo especial, con el sentido de archivo. Es decir, aquí está esto. Los papeles. Yo me encontré una vez que fui a tirar a un vertedero, que fui a tirar pingos, me encontré un saco de papeles que era un auténtico archivo de la familia Prior. Fíjate. Lo habían guardado durante toda la vida y durante todas las generaciones, y lo habían guardado. Y aparezco yo y me lo encuentro. Claro, lo recogí todo. Y además supe al minuto quién lo había tirado. Sí, claro, evidentemente. Pero eso era consecuencia de que tenían que tener una constancia de que el censo que habían pedido, o sea, el censo o préstamo, que me repito mucho, porque la gente que se incorpore después sepa de qué hablamos. Eso es que había gente que no se lo quitaba nunca de encima, nunca. Por eso quedó la palabra censo. Pero qué censo, Pues nada. ¿sabes? Muy Y bien. bueno, pues esta ermita, en la visita de 1608, tuvo que presentar a quién había prestado, porque tenía dinero esta ermita. Y tuvo que presentar, os lo digo, está absolutamente todo. Todo. ¿A quién estaba prestando? ¿Quién debía? ¿Quién? Todo. Y además, sí, lo compró, o sea, esto lo compró mi bisabuelo. El préstamo le pidió mi bisabuelo, pero ya lo tengo yo porque esa tierra la he heredado yo, porque heredaban las tierras, Claro. que ya me llamo fulanito de tal, y reconozco que ese censo le pidió mi abuelo o mi bisabuelo, y que es cierto, pero que le tengo yo. Y está todo recogido en esta. Pues es Sí. muy interesante estas. O sea que Sí. en 1608, cuando es la última vez que vinieron, o sea, la última vez que tengo constancia, Claro, vinieron tiene más constancia. veces, Sí, claro. Porque está recogido de momento que hemos encontrado. Sí, sí, sí. Pero concretamente de esta ermita habla bastante. Y, por ejemplo, de las iglesias, te dice cómo estaban. Concretamente en 1608 se estaban haciendo las dos iglesias, las de Santiago y la de Se San estaban Miguel. remodelando, digamos, pues las iglesias son anteriores, pero la reforma grande. tal y como No son reformas, son nuevas. son nuevas directamente. Cogen el solar donde estaban las. No, en la iglesia de Santiago, la parte del presbiterio sí, queda algo del anterior, pero realmente son nuevas, Tiran porque y se las hacen hicieron nuevas. ya de estilo barroco, ya de estilo barroco de salón, y se hizo... Sí, sí. Pero bueno, las noticias que tenemos de las dos iglesias son de 1175, 1180 como iniciales. Entonces, esas estructuras se tiran para hacer las que tenemos hoy en día y también van a la par. O sea, igual que nacieron a la par, se restauran, se reforman a la par. o se Que hacen bueno, las nuevas a la es par. que si no, esa época serían románicas o góticas, o exactamente. pre-románicas, claro. Y esta es la que dice Masi, esto ya es un renacimiento barroco, Sí, es distinto. y ahí se confunden los estilos Sí. porque ahí ya, claro, según iba habiendo pasta, así Sí, pasaba. se iban haciendo cosas. Sí, iban No, haciendo. según iba siendo el pueblo mayor, es decir, en un principio estas iglesias eran pues una cosa así como la ermita de la Virgen de la Paz, o eran pequeñas, eran con una techumbre de madera, Una nave, seguramente. eran orientadas al sur, con su pórtico para tomar el sol, la gente Para resguardarse de la lluvia al día que... resguardarse y tal. Y no creo. Yo tengo un capitel que puede ser visigodo, pero yo le veo más bien de cuando se hicieron las iglesias primeras. Visigodo por aquí poco. No poco sé, plan. Villas me encontró yo en el Museo de los Concejos,
Los de concilios. los concilios, perdón. Yo creo que la primera o la segunda vitrina aparece una hebilla de eso con un caballo y tal, pone Santa Cruz de las Zarzas Sí. de los Demonios. Sí. Y le pregunté al señor, digo, ¿y esto dónde se puede mirar? Dice, Museo de Santa Cruz. Claro, Es ahí es donde tenemos todo lo donde que hay salió de las esperillas, todo lo que hay. Exactamente, Esto está en pero el Museo de Santa Cruz. más a lo mejor es como zona de paso, pero no como poblado. Si el pueblo es de 1000 y pico, no los godos ya hacía tiempo que no estaban por Que aquí. dejaron de estar aquí. Pero nunca se acababa un estilo o... No. Están mezclados, evidentemente. No, hasta hoy es románico y ya mañana empezamos Y con pasado el... mañana con exactamente, el ya no, gótico. ya gótico, sí. Bueno, Masi, 5 minutillos como mucho, rematamos, porque si no se nos va esto muy largo. Bueno, lo que os Entonces, quiero Y nos decir... emplazamos para otro día. Sí, que no, nos ahora le hemos- propongo yo. Que nos hemos basado para saber desde 1528, que es la primera visita, que hay constancia escrita. Luego otra cosa, no están enteras todas las visitas, porque si le ha caído una gotera a estos papeles, Se han a lo perdido largo de tantos documentación. años, hay visitas que se hacían y que aportan muchos datos. Hay visitas que no hay casi nada, pues porque esos papeles se los comieron los ratones o les cayó una gotera. Pero para saber lo que sabemos de todos los pueblos, no de Santa Cruz, de la Orden de Santiago, para saber lo que sabemos, nos basamos, perdón, Sí, nada. En los en estas visitadores. visitas. En esas visitas. Nos basamos en estas visitas, en estos libros, que ha sido un verdadero hallazgo que se haya publicado. Que estén. Porque, Sí. claro, yo he fotocopiado lo de Santa Cruz y Zarza. Creo que Cabeza fotocopié también, pero lo demás no, porque Sí, no, Claro. no nos son interesa 3 ya tomos tanto. de Sí, griego sí, sí. y demás. Y además seguro que en letra manuscrita No, ininteligente. menos mal que se ha hecho esa Bueno, ya recopilación. los investigadores ya lo han pasado a cosas muy A útiles. letra de imprenta, ¿sabes? Te lo digo porque lo de Corral, tú que vives en Corral, Sí. está en estos libros. También. La historia de Corral. Pues ahí será Lo Rufino. ¿Y tienes. cómo, lo cómo que se cargue. titula eso? ¿Visitadores de la Orden de Santiago? Pues la verdad es que no lo sé, pero Por buscarlo, que lo mismo está en internet, ya estamos nosotros aquí. sí, Sí, puede ser. Ya puede está. ser. Si está ya pasado a letra de imprenta, sí. pues, Son, pues ¿por qué no? son 3 tomos y son vitales porque Claro. te dice lo que se sembraba, tal cofradía tiene tantas olivares, tal, por ejemplo, aquí dice, se visitan las cofradías de la sangre de Cristo, las de las ánimas, las de Santa Catalina, que esas no teníamos ni constancia de que existiese, San Antón, la Virgen del Rosario y la Virgen de los Sábados, que me viene muy bien porque este Serrano, que es sacerdote, Francisco Serrano, Mi sobrino. bueno, pues tu sobrino, este está haciendo un estudio de la Virgen de los Sábados. Y yo le aporto datos porque no se encuentra tan fácilmente, ¿sabes? Pero, por ejemplo, en 1608 habla de la ermita de Santa Catalina. Y dices, ¿y esta? La cofradía de Santa Catalina. Luego las de las ánimas, sí, porque las de las ánimas enseguida tuvieron mucho fomento, mucho. Mira, aquí en Santa Cruz existía el Pozo de la Nieve, en la calle del Que Pozo hoy de la lleva Nieve. el nombre. Pues eso era de la cofradía de las ánimas que hace un pozo y en el invierno Recoge. recogen nieve con borricos y donde se juntaban los borricos era una especie de erilla, que es la erilla del Pozo de la Nieve. Bueno, pues eso lo iban echando, aplastaban la nieve, Paja. nieve, paja, y en el verano vendían nieve a la gente que lo tomaba o con fines médicos o con fines Para conservar o para para refrescar. O de refrescante, rescate. claro. Y un olivar, o sea, un alcacer que había en el coso que pertenecía a las ánimas era la casa
de don Rafael Caballero y la casa de los Funas, que vive la Lázara, vive allí, Sí, con del 100, Cid, no César, sé, sí. 2 años vive. Eso era el Alcácer de las Ánimas, que Pacheco me mira con cara de pollino florentino diciendo, ¿y qué es un alcácer? Pues sí. ¿Y qué es eso? ¿Ves que te he dicho? Me ha mirado con cara de, ¿qué es eso? Además que la Lázara es que mi abuela era muy amiga de ellas y yo me acuerdo de pasar allí a la casa de la Lázara y bueno, tengo Bueno. buenos recuerdos. Pues un alcácer era una tierra que se sembraba de verde. Y había muchos agricultores que en el mes de mayo, junio, que ya están los trigos o las cebadas, lo que hayan sembrado, o el centeno, un poco altos, los siegan y se lo dan en verde a las mulas, porque había muchos agricultores que ya se había acabado la cebada, se había acabado el trigo, y que las mulas seguían comiendo. ¿Qué hacían? Se iban al alcacel, que decían aquí la gente, al alcacel. Se iban al alcacel, segaban un haz o dos de trigo o de cebada en verde y se lo echaban en verde a las mulas, que les encantaba. Esa era la función de los alcaceres, que aquí la gente decía alcaceles, y que ya se te ha quitado la cara de tonto que has puesto con esta palabra. Pues nada, pues oye, que aquí nos pasamos toda la noche hablando. Nos queda pendiente, te vamos a llamar otra vez porque nos quedan muchas cosas pendientes. Tenemos que hablar de los apellidos. Ahí tienes que prepararnos un programa sobre los apellidos, por lo menos. Y alguno más de alguna de las cosas que tengas por ahí que hayas descubierto a lo largo de esta temporada, te vienes un par de veces más con nosotros. Con mucho gusto, Sí. porque no lo escribo del todo, porque como cada vez encuentro datos y los tengo que añadir a lo que ya tengo, que no es poco, pues cuando me acabe los 15 legajos que me quedan en Toledo, Ujú. entonces ya me pondré. Me pondré, pero lo tengo ya clasificado. Ah, sí. Iglesias, ermitas, cofradías, por temas. Sí. Y ya por lo menos saber dónde acudir, cuándo. Pósito, tercia. ¿Que me ha salido algo de la tercia? ¿O del tercero? Busco tercia y voy añadiendo. Ahí. Sí. Pero es que últimamente más, porque voy añadiendo familias. Empecé por las del Estado Noble, por aquello de averiguar los escudos. Pero, pues, ya cuando me sale algo que yo veo que, pues lo voy añadiendo también. ¿Sabes? Y ya está. Sí. Pues sobre esas cosas Buena labor. tenemos que hablar, ¿no? Claro que Y, sí. Bueno, pues vamos a ir rematando el programa. ¿Te acuerdas de lo que te pregunté la semana pasada? Que estás mirando el teléfono. Estaba yo buscando a ver si tenía la chuleta ahí. ¿Por Pero- qué le preguntamos por qué las zanahorias eran naranjas? ¿Te acuerdas? ¿Y por qué son? ¿Y por qué son? ¿Te lo has estudiado? Yo creo que sí. Ah, sí, Venga. seguro. Esto es, yo creo recordar que es como un homenaje a un tal Guillermo de Orange. Eso es un holandés, por lo menos. Un hereje, pa' más señas. De- Es que las zanahorias pueden ser de muchos colores, pero la que ha prevalecido, la que hoy se vende, es naranja. Es la Y naranjita. parece ser que no es una casualidad. No, porque es que resulta que este tal príncipe Guillermo de Orange consiguió la independencia de los Países Bajos. Y Holanda, pa' más entonces- señas. Exactamente, y entonces bueno, hicieron este color naranja pues Los propios agricultores. en homenaje a tal Guillermo. Fíjate, ¿Eh? el Guillermo naranja. Por ahí en la El casa elemento. Orange y demás. Pues te tenemos que preguntar otra. Pues yo soy El libro gordo de Teto. Vamos a ver Eres sección. todo oído. todo oídos y sapiencia. Como Es que, puede ver. Masi, la verdad es que, como sabemos que trabaja poco, Se aburre, se aburre. le tenemos que poner una prueba por lo menos para que estudie un poquito. Entonces le buscamos alguna pregunta retorcida, así un poquito, o no retorcida, pero para que por lo menos se ponga a buscar, aparte de preparar lo suyo. Y- Menos mal que lo busco. Si no, esta gente. ¿Tienes tú alguna? Le pregunto yo. doy Tira, esta tira semana. No preguntes más, no preguntes ya la semana que viene. Para la semana que viene me tienes que decir qué es eso de poner la mano en el fuego. ¿De dónde viene lo de poner la mano en el fuego? Porque ¿Qué había cosas? juicios en los que se ponía la mano en el fuego. Así que te lo buscas, te lo estudias, te lo aprendes Venga, vale. y nos lo cuentas.
¿vale? ¿La semana que viene? La semana que viene, sin más remedio. Aunque tengamos también invitado la semana que viene, que tendremos, pero te lo voy a volver a preguntar. No se Venga, me vale. olvida. Y cuando Vale. lo cuentes voy a contar yo un libro que me he leído hace poco relacionado con esos juicios Las ordalías. de aquellas épocas. Ahí está. Eso es, ordalías, sí señor. Exactamente. Me he acordado, porque a estas horas estoy muy torpe ya. A mí ni se me había pasado por la cabeza, no Pero- me acordaba yo de la ordalía. Bueno, pues nada, os voy a poner un poquito de música, ¿vale? Y, Vamos. y, bueno, os dije la semana pasada que este año vamos a dedicar lo de canciones con historia, Ujú. no a las canciones en sí, sino al nombre de los grupos. Nombres de grupos musicales que tienen que ver con historia, con literatura, con el cine y con tal. Hoy os traigo un clásico. Hoy os traigo a Mago de Oz. ¿Y qué es Mago de Oz? Pues Mago de Oz es un libro, en principio. Aunque luego está la película de Judy Garland, la de 1939. Pero viene que de un se ha leído, libro. pero viene de un libro que escribió un tal Lyman Frank Brown allá por 1900, y entonces ese Mago de Oz, donde sale Dorothy, donde sale el espantapájaros, está todo lo que conocemos, y ahora yo creo que eso está un musical en la Gran Vía, y si no le falta poco, porque todo Puede lo que son musicales, pues ese es el que dio origen al nombre de un grupo que se llama Mago de Oz y que no tiene mucho que ver con esta temática de Dorothy, sino que ha hecho una especie de heavy ahí, étnico, ¿no? Y que es el que todos conocemos. Hoy os voy a poner una canción que se llama Molinos de Viento, en un disco que dedicaron a Quijote, así que Muy bien. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. A veces siento el despertar, que el sueño es la realidad. Me levantas, sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla usando para ello el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Si acaso tu opinión cabe- bueno, esto sí lo conocéis, ¿no? Mago de Oz es de lo Sí, más hombre. típico y de lo más Es de nuestro gremio. de los de que tiráis pelo, ¿no? Cuando peguéis los Ay, cabezazos. ay, Y ya está. Vamos para la semana que viene. Vamos a tener invitados. Casi seguro, no lo sé, pero por si acaso. Os digo quién es, porque Venga. va a venir gracias a con mi intervención y la de otra persona que también estará con nosotros, Nacho Cabello, y es ni más ni menos que Enrique Sánchez Lubián. ¿Quién es Enrique Sánchez Lubián? Pues es un escritor que escribe sobre Toledo, sobre todo. Vive en Alcázar de San Juan, vendrá por aquí y nos va a hablar, y vamos a hablar sobre un libro muy interesante que saca hace poquito que se llama Toledo en la Segunda República, Ruta por el Toledo Republicano. Y entonces os tenéis que leer el libro, por lo menos para saber qué vais a preguntar, pero vamos, si no ya me lo traigo yo. Escucha, y un resumen no lo puedes hacer tú y pasándolo así. Así a doble paja. Todo se andará. Pero la verdad es que sí, que lo poquito que hemos hablado con él y que conozco, hay muchos datos interesantes de ese Toledo republicano y de la época anterior y posterior, y muchos datos que han ido saliendo que son curiosísimos. Así que vamos a hablar con el propio autor. Y bueno, va a venir por la tarde, así que le tenemos que enseñar el pueblo y invitarle a una copilla y esas cosas. Ya, Eso está hecho. Eso se te da a ti bien. Sí. Además sí que no le invitamos nunca. Bueno, le invitamos Como aquí que a no. una cerveza. Está aquí con la cerveza. Pero Al tentempié le invitamos. la próxima ya va a ser que vamos a tener que hacer por ahí una charruscada, echar unos chorizos o algo ahí, aunque sea en la puerta, y hacer desde media tarde. Echamos aquí la tarde. Bueno, es para toda la tarde. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por venir, Masi, que ya sabes que es un placer Que tenerte no, aquí. que me encanta. Porque es que además, como no lo tengo... Que me encanta, porque además, como no lo tengo escrito, Sí. quiero dejar constancia de muchas cosas, ¿sabes? Y Así ya sabes que, bueno, pues los domingos sale a las 6 el programa, los miércoles a las 9, pero siempre se queda en el podcast, que no hemos dado las redes sociales, por cierto. Oye, hoy. es verdad, no hemos dado nada. Bueno, así y decir a nuestros oyentes que, por ejemplo, Masi
habla de Santa Cruz, pero bueno, estos visitadores, como bien ha recalcado, esto lo hacían, me imagino que también las todos los otras pueblos. órdenes de las otras De momento, órdenes. en los demás pueblos de la orden. Y Sí, luego, pero no las sé si- otras órdenes tendrían Pues, que tener lo mismo, o sea seguro. que Además, Seguro. estos visitadores que os he dicho, yo creo que es que ya se convirtió en una profesión, Ujú, sí. ¿sabes? Sí, sí. Porque, Seguro. claro, fíjate, no sé, 28, 37, pasa cada cierto tiempo, pero creo que son los mismos, porque obviamente estaban pagados por la Orden de Santiago. Claro. O sea, sí, que sí, ¿no? Que Claro, y me ¿no? imagino también que todas las órdenes de más, la de Calatrava, Esto es tendrían una tendrían lo invitación mismo, o sea que a la gente de otros Claro. pueblos, que es un sitio Que hicieran donde lo mismo, indagar la claro. historia de bueno, sus respectivos nuestras pueblos. nuestras redes sociales. Las decimos en un momento. Melenas. Venga, pues, nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra cuenta de Twitter, @No Me Cuentes Onda, el canal de YouTube, No Me Cuentes Historias, el canal de iVoox, también No Me Cuentes Historias, y luego nuestras descargas digitales para escucharlo cuando quieres en iVoox, en la plataforma iVoox, que tenemos No Me Cuentes Historias y No Me Cuentes Biografías. Bueno, y este año, perdona Magister, este año vamos a hacer una cosa nueva. ¿Sí? ¿También? Sí. Vamos a hacer una fotografía de, Bueno, de es todo el verdad, equipo es verdad. cuando venga un invitado. Así. Cuando no, porque nos pilláis con los pelos ahí despeinados. Mal puesto, exactamente. Pero sí, me lo vas a decir a mí. iremos subiendo las fotos de nuestros distintos invitados para que veáis que somos de carne y hueso, que no nos inventamos. Que no es uno que cambia de voz, que no. Escucha, ¿has vendido la lotería? Que tenemos que venderla por aquí. Ah, sí, la lotería. ¿El número de la lotería cuál es? Es El 107.4 Al revés. al revés. O sea- Es el 1701. 4701, es ese. Sí. Y bueno, si alguien quiere lotería, luego la pones en Facebook también, como siempre. Sí, claro. Pues podéis hacer una cosa, nosotros tenemos aquí papeletas, si quieren que se pongan en contacto con nosotros a través del 679984636, que es el WhatsApp, 679984636, y me dicen, oye, guárdame una papeletilla. Y nosotros la guardamos, nos hacen un bizum, nosotros lo guardamos, y si nos toca la lotería, pues mira, Claro, está el felices. primer año nos quedamos con todas y le tocó a A mí mismo. Que ese Le tocó a Maese. ese año no era lotería, era rifa. Era rifa. Era rifa, pero ahora me ya tocó, es lotería sí, nacional, cierto. de la de Sí, sí, Navidad sí, y sí, esas sí. cosas. Me Así fui con que mis sí. chicos a Mérida y a... ¿Cómo se llamaba? No sé, fuiste tú. Almagro, Sí, 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 Almagro y sí, Mérida. Almagro y Mérida. Dos sitios distintos. Pues nada, pues eso, que lo seguiremos diciendo. Si alguien quiere lotería de nosotros, pues ahí la tiene. Además, mira, las papeletas, ¿de cuánto son? ¿De 5 euros pueden ser? Pues ahora mismo no Pero vamos, sé. que si alguien quiere decir, a mí me guardas €1, le guardamos €1. Y ya está. Y nosotros le ponemos €1 a fulanito, €1 a menganito. Nos hacen el bizum y aquí tiene su papeleta, y si nos toca, qué mejor excusa para venir a vernos. Rafa, Eso que es. es un bizu. Un Bizum es una aplicación que hay en el teléfono móvil mediante la cual alguien puede mandar dinero a otra persona. Está siempre respaldada por un banco. En este caso, pues yo pertenezco, mi cuenta está en el Banco de Santander. Pero si alguien a través de esa aplicación en el teléfono dice, voy a ponerle €1 al número 66650 a mi número de teléfono, automáticamente el banco suyo coge €1 y lo pone en la cuenta de mi banco. Y entonces es muy fácil traspasar dinero. La gente joven lo utiliza mucho. Es una transferencia, Sí, pero sí, mucho sí, más así. ágil. Una- Sí, empleando el número de teléfono. Claro. No tienes que estar el número de cuenta, el IBAN y toda la leche esta. No, si sé que eso se hace para pequeñas cantidades, Sí. es Eso muy es. habitual. Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, eso me había olvidado. En este A caso, estas horas claro, yo ya... en este caso, imagínate alguien que está en Francia o que está en Álava o que está en Murcia, dice, pues yo quería lotería de la emisora. Pues se pone en contacto, oye, mira, te mando €2. Pues, y nosotros le reservamos aquí €2, en el caso de que le toque, pues luego por el mismo mecanismo pues le ingresaríamos el dinero que ha ganado Claro. con esa... Así que siempre hacemos eso. Pues así. Muy bien. Bueno, os pongo a siniestro, ahora sí, que no me voy a equivocar, y, Sí. y nos despedimos, ¿vale? Muy bien. Y como ya casi lo hemos dicho todo, no nos queda más que Decir adiós. Despedirnos hasta la semana que viene. Don Juan, don Joaquín, don Rafael, Maxi, Rafa, Magister, Maese, Nos Masi, vemos. Queridos todos. Supremo. hay que meterlo en nómina ya, Maxi. Maxi, Sí, sí, te vamos a poner en nómina. Vas a cobrar exactamente lo mismo que nosotros. Pues sí. Es decir, Acepto. hasta luego, hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Me
tocar.